Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estaremos hablando acerca de lo nuestro, lo tuyo, lo mío. ¿Qué significa esto? En el reino de los cielos muchas veces tendemos a pensar en lo que es mío, en lo que es tuyo, cuando deberíamos estar pensando en lo que es de Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. En los capítulos 8 al 10 de Deuteronomio, Moisés está recapitulando la historia de Israel para extraer del pasado algunas lecciones que le ayuden a motivar al pueblo en ese momento crítico de su historia. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y cada ejemplo del pasado le serviría al pueblo de Israel como una lección para prepararse para las pruebas y para las tentaciones que encontrarían en un futuro muy cercano. Israel no debía llegar a pensar que la conquista de Canaán y la abundancia de la tierra prometida era el resultado del esfuerzo y del talento de ellos mismos. En su deseo de preparar a Israel para superar la tentación de olvidarse de Dios, Moisés exhorta al pueblo a obedecer las leyes y los mandamientos que Jehová Dios había dado a Israel para que vivieran y prosperaran en la tierra que Él les había prometido a sus padres. La tierra que Israel iba a heredar era una tierra de gran abundancia. Y en los versículos 7 al 9, Moisés está describiendo la fertilidad de la tierra, está enumerando las riquezas agrícolas, las riquezas minerales. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán era una tierra bendecida. Era una tierra que tenía agua en abundancia. Esa abundancia de agua, pues es un contraste fuerte con los 40 últimos años que Israel había pasado en el desierto, donde habían padecido por la sed. La tierra de Canaán era una tierra donde había abundancia de productos agrícolas. La tierra producía trigo, cebada, vides, higos, granadas. Canaán también era una tierra de olivares, de miel. En Canaán, Israel iba a tener comida en abundancia. Ahí no comerían con escasez. Así que ellos deberían estar preparados. ¿Por qué? Porque durante los últimos 40 años ellos habían estado en escasez. Pero después de conquistar a Canaán, de gozarse de la abundancia de la tierra prometida, Israel tenía que bendecir a Dios, agradecerle por la comida, por la tierra fértil que Él les había dado. Jehová había bendecido a su pueblo con una tierra próspera, con una tierra llena de bendiciones. Pero ese reconocimiento de las bondades recibidas, el pueblo tenía que reconocer que todo eso fue por dádiva de Dios. Él tenía que reconocer a Dios por las bendiciones. El pueblo debía dedicar a Dios todo lo que habían recibido de Él. ¿Por qué? Porque la prosperidad económica podía transformarse en una tentación. Si Israel se olvidaba de quién era el autor de esa prosperidad, si Israel se olvidaba de que Dios era quien les había dado todo, ellos podrían caer en esa tentación de olvidarse de Dios. Moisés estaba apelando a la memoria de Israel. No podían olvidarse de Jehová en su prosperidad. Necesitaban obedecer los mandamientos de Dios y vivir bajo las demandas del pacto que Dios había hecho con ellos. Esa exhortación muestra el peligro de la prosperidad económica. Cuando edificaran buenas casas, cuando su ganado se multiplicara, cuando llegaran a tener mucho oro y plata, la tentación sería abandonar a Jehová para seguir otros dioses y así no guardar los mandamientos de Jehová. La posibilidad de la tentación del olvido sirvió para meter a la memoria el éxodo
Israel no podía olvidarse de que Jehová su Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la penuria, los había sacado de la servidumbre. Fue Dios quien los había guiado en el desierto, aquel terrible desierto lleno de escorpiones, un lugar sin agua y comida, para ahora traerlos a una tierra de abundancia. Si ellos se olvidaban de Dios, sería una negación de la libertad de Egipto. ¿Por qué? Porque la arrogancia humana muchas veces triunfa sobre la benevolencia divina. En su satisfacción económica, Israel enfrentaba el peligro de atribuirle a su poder, a su fuerza, las bendiciones que Jehová les había dado. Israel tenía que reconocer que era Jehová quien le había dado el poder a su pueblo para hacer las riquezas. El poder de Dios le había dado a su pueblo la capacidad de hacer riquezas. Si Israel se olvidaba de Jehová en su prosperidad, si Israel empezaba a adorar a otros dioses, ellos enfrentarían las consecuencias. Cuando se trata del reino de los cielos, nos encontramos con una situación similar a la de Israel. Llegamos a pensar que la prosperidad se debe a nuestra capacidad y a nuestra inteligencia, ya sea hablando de prosperidad material o económica o avances en el reino de los cielos. Nunca debemos pensar que nuestra fuerza nos ha traído la bendición de la que ahora gozamos. Que Dios te bendiga.